Texan Global School. Funciones trigonométricas. En esta clase analizaremos las funciones trigonométricas en el plano y sus razones. El primer concepto que veremos es el de un ángulo en posición normal, el cual es aquel en el que su vértice está en el origen del plano cartesiano y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las abscisas o eje X. Podemos ver en el diagrama que, dado un punto en el plano, podemos tener un ángulo en posición normal, θ, en sentido levógiro o positivo, o en sentido destrógiro o negativo representado como omega. Existen 6 funciones llamadas funciones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La notación de las funciones trigonométricas se representa a partir de un ángulo dado como se muestra en la tabla. La función seno evaluada en el ángulo θ, o simplemente seno de θ. La función coseno evaluada en el ángulo θ, o simplemente coseno de θ. La función tangente evaluada en el ángulo θ, o tangente de θ. La función cotangente evaluada en el ángulo θ, o cotangente de θ. La función secante evaluada en el ángulo θ, o secante de θ. Y finalmente, la función cosecante evaluada en el ángulo θ, o simplemente cosecante de θ. Cada función trigonométrica está asociada a un ángulo en posición normal y a una razón entre los lados de un triángulo rectángulo. Comenzamos a partir de un punto de coordenadas x, y en el plano cartesiano. La distancia entre el origen de coordenadas 0,0 al punto dado es llamado radio vector r, el cual genera un ángulo en posición normal θ. A partir de este ángulo, tenemos dos distancias dadas por la abscisa x y la ordenada y. Podemos ver que se forma un triángulo rectángulo a partir del ángulo en posición normal θ y el punto de coordenadas dado. Entonces, el valor de la abscisa x representa la medida del cateto adyacente CA y la ordenada y representa la medida del cateto opuesto al ángulo CO. La hipotenusa es el radio vector r. A partir de cualquier triángulo rectángulo, se cumplen las siguientes funciones trigonométricas y sus razones. El seno de θ equivale al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de θ equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y observemos que la cotangente de θ es el recíproco de la tangente, o sea, cateto adyacente entre opuesto. La secante es el recíproco del coseno, o sea, hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente, la cosecante es el recíproco del seno, la cual equivale a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Un tip para acordarse es, colocando primero los numeradores de las razones como coca, ip de arriba hacia abajo. Y repetir el proceso para los denominadores de abajo hacia arriba. El ángulo de una función trigonométrica se puede calcular de varias formas. Una de ellas implica estimar su valor a partir de una circunferencia como se muestra en la siguiente figura. Podemos ver que en sentido levógiro, o sea en contra de las manecillas del reloj, los grados comienzan en 0, 45, 90, 135, 180, hasta 360. Sin embargo, el ángulo de una función trigonométrica, dados al menos dos lados, también se puede obtener despejando el ángulo y calculando su valor utilizando la calculadora científica. El valor de un ángulo, utilizando calculadora científica, únicamente puede calcularse con las funciones seno, coseno y tangente. Para despejar debemos utilizar la función inversa de cada una llamadas arco seno, arco coseno y arco tangente respectivamente. En la calculadora se utiliza la segunda función o la inversa de cada función trigonométrica para obtener el ángulo. Es muy importante colocar los paréntesis del argumento de la función. También es fundamental verificar que la calculadora esté en modo DEC para que el resultado lo entregue en grados. Si está en rad, el resultado lo entregará en radianes. Veamos un ejemplo. Obtendremos las funciones trigonométricas dado el punto P de coordenadas 1,1. Calcularemos también el ángulo. Plantearemos primero el triángulo rectángulo a partir del punto dado. Podemos ver que la abscisa es el cateto adyacente, el cual es igual con 1. Y la ordenada es el cateto opuesto, también es igual con 1. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos calcular el valor de la hipotenusa r. Al sustituir y despejar c, vemos que la hipotenusa es igual con la raíz cuadrada de 2.
Obtendremos entonces las funciones trigonométricas con sus razones. El seno es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. El coseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. La tangente es 1. Y ahora las recíprocas. La cotangente es 1. La secante es raíz cuadrada de 2. Y la cosecante es raíz cuadrada de 2. Ahora, despejaremos para obtener el ángulo. Recordemos que únicamente podemos seleccionar el seno, coseno o la tangente. En este caso escogeremos el seno. Entonces, despejamos el ángulo θ como arco seno de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Ingresamos utilizando la segunda función en la calculadora científica y especificando los paréntesis. Obtenemos entonces que el ángulo θ es igual a 45 grados. Finalmente, podemos ver que el triángulo rectángulo con los datos calculados. En este otro ejemplo, obtendremos las funciones trigonométricas con sus razones, si la secante de θ es igual con 2. Calcularemos el ángulo también. Sabemos que la secante de θ es igual con la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, si la secante de θ es igual con 2, el numerador es 2 y el denominador 1. Por lo tanto, la hipotenusa es igual con 2 y el cateto adyacente 1. Podemos plantear un triángulo rectángulo cualquiera. El ángulo recto es siempre el ángulo opuesto a la hipotenusa igual con 2, en este caso. Entonces, si definimos alguno de los otros dos ángulos como θ, su cateto adyacente es igual con 1, y obtendremos el cateto opuesto. Si planteamos el triángulo en el plano cartesiano, vemos que el cateto adyacente, la abscisa x, es igual con 1, y el radio vector r, o sea la hipotenusa, es igual con 2. Entonces, debemos obtener la ordenada y, o sea el cateto opuesto. Aplicando el teorema de Pitágoras, obtendremos el cateto opuesto. Al sustituir valores y despejar, obtenemos que el cateto opuesto es igual con la raíz cuadrada de 3. Así que, como la hipotenusa es igual con 2, el cateto adyacente 1 y el cateto opuesto raíz cuadrada de 3, podemos obtener las funciones trigonométricas y sus razones. El seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2. El coseno es un medio. La tangente es raíz cuadrada de 3. Y ahora las recíprocas. La cotangente es 1 sobre la raíz cuadrada de 3. La secante es 2. Y la cosecante es 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Ahora, despejaremos para obtener el ángulo. Una vez más, recordemos que la calculadora únicamente maneja el seno, coseno o la tangente. En este caso escogeremos el coseno. Entonces, despejamos el ángulo θ como arco coseno de un medio. Ingresamos utilizando la segunda función en la calculadora científica y especificamos los paréntesis. Obtenemos entonces que el ángulo θ es igual a 60 grados. Finalmente, podemos ver que el triángulo rectángulo con los datos calculados. Analizaremos un problema de aplicación. Dos hermanitos jugaban con una cometa en el parque, la cual se quedó atorada en el punto más alto de un árbol. Para bajar la cometa, deben colocar una escalera, que mide 12 pies, desde el suelo hasta la punta del árbol. El ángulo que se genera entre el suelo y el punto más alto del árbol es de 30 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Lo primero que debemos hacer es el planteamiento del problema para visualizar los datos que nos dan, y lo que debemos hacer. Ahora, analicemos. La escalera es la hipotenusa, con una longitud de 12 pies. La altura del árbol es el cateto opuesto al ángulo dado de 30 grados. ¿Qué razón, de las funciones trigonométricas, involucra la hipotenusa y el cateto opuesto? El seno, ya que el seno de θ es igual con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituimos valores obteniendo que el seno de 30 es igual con h sobre 12. Despejamos la altura h. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por 12 para cancelar el denominador. Ahora, en la calculadora científica, tecleamos directamente seno de 30. Obtenemos un medio. Lo multiplicamos por 12 y vemos entonces que la altura del árbol es de 6 pies. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com